Shalom, pueblo de Dios, que Dios te bendiga muchísimo. Aquí estamos una vez más con una meditación, terminando este capítulo 1 del libro de Jonás. El Señor es maravilloso, que nos da la palabra todos los días y nosotros venimos aquí encantadísimos a compartirla contigo. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no me conoces, soy la evangelista Fausta, la que el Señor usa para las meditaciones en español aquí en nuestra iglesia, la Colombe de Alemania. Bien, coge tu Biblia, vamos a ir ahí para no hacer este vídeo largo. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Versículo 15. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Versículo 16. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Versículo 17. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor nos usa aunque estemos en rebeldía. Esto es lo que he visto aquí, impresionante. Jonás estuvo en rebeldía, se marchó a otra parte y el Señor aún así le usó ahí. ¡Ah! Me encanta nuestro Señor. Bien, vamos a ir ahora meditando cada versículo bíblico para la gloria de Dios. Coge tu Biblia, mi querido amigo, tus apuntes y apunta todo porque aquí hay mucha tela. El tema es, mi querido amigo, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Vemos aquí en el versículo 15, mi querido amigo, mira, y tomaron a Jonás, dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Esto significa que lo hicieron con gran pesar, creyendo sin duda, mi querido amigo, que lo mandaban a la condenación, que iba a morir ahí. ¿Quién iba a pensar, verdad, en el pensamiento humano de estos, de que con todo lo que estaba pasando en el mar en este momento, echando a una persona, tirando a una persona a esta turbulencia, en este momento en el mar, iba a salvarse, verdad? Entonces ellos seguro que lo hicieron con gran pesar. Bien, luego también vemos aquí en el versículo 15 que inmediatamente que fue hecho, el mar cesó de su furia, mostrando que había sido enviado a causa de Jonás. Sí, el mar cesó. Esto demostró, claro, que había sido enviado a causa de Jonás. Y que ellos no habían pecado ni cometido cualquier tipo de maldad al ejecutar esa sentencia sobre él. Amén. El Señor nos usa aún en la rebeldía. Que su nombre sea glorificado. Vamos a pasar a meditar el versículo 16. El versículo 16, mi querido amigo, aquí es evidente que aceptaron a Jehová por lo que habían visto. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor. No me extraña. Eso hace referencia, mi querido amigo, a la verdad de que temieron a Dios aún más que Jonás, ¿verdad? Al menos hasta ese punto. ¿Por qué? Porque Jonás estaba yendo dirección a España. Dios le estaba mandando a Nínive y él estaba yendo dirección. O sea, ellos temieron más al Señor, o sea, que le respetaron más al Señor que Jonás. Muchas veces pasa así, ¿verdad? Tú y yo que nos decimos cristianos, tú y yo que decimos que somos hijos de Dios, desobedecemos más a Dios que muchas veces que los mundanos, ¿verdad? Bien, y vemos también aquí en el versículo 16, y ofrecieron sacrificio al Señor. Probablemente, mi querido amigo, significa que ofrecieron un animal inmediatamente, que es lo que el texto original sugiere. Es posible que a bordo tuvieran un cordero, mi querido amigo, o un becerro, que fue utilizado para este propósito. También dice, e hicieron votos. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que se comprometieron a continuar ofreciendo sacrificios a Jehová, mi querido amigo. Por lo tanto, sus acciones demuestran su creer en Dios. O sea, que ellos creyeron en el Dios de Jonás. Renunciar a la idolatría y su conversión al judaísmo. Amén. El Señor nos usa aún en nuestra rebeldía. El Señor tiene propósito para todo, ¿verdad? Aunque tú y yo pensemos que estamos haciendo nuestra voluntad, el Señor tiene propósito. Mira, esta gente se salvó por la rebeldía de Jonás. A través de la rebeldía de él, esta gente se salvó. Que el Señor sea glorificado. En el versículo 17, mi querido amigo, vemos que, pero el Señor tenía preparado un gran pez, que es nuestro tema, ¿verdad? Pero el Señor tenía preparado un gran pez, mi querido amigo, no significa que el pez fue creado ahí mismo, sino que el Señor le ordenó a estar en un lugar y en un momento determinado con el fin de tragarse a Jonás. El Señor tiene dominio sobre toda la naturaleza, impresionante. Tenía al pez ya preparado. ¡Ah! Me encanta. Y estuvo Jonás
en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto se refiere, mi querido amigo, a 72 horas. Porque habla de 3 días literales y 3 noches literales. No es metafórico, es literal. Entonces vemos aquí que también vemos aquí que el carácter histórico de este acontecimiento se afirma aún más por su referencia por Cristo como la figura de su propia sepultura y resurrección. Jesús habló en el Nuevo Testamento sobre esta experiencia de Jonás. Bueno, no se te olvide que el tema del que estamos hablando hoy es: tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Este es nuestro tema. Mira, Dios proveyó un gran pez, mi querido amigo, para salvar la vida de Jonás. De manera milagrosa, Dios mantuvo vivo a Jonás durante 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Hay 2 puntos que quiero que hablemos de ellos. El primer punto es: los incrédulos del mundo y los falsos maestros de la iglesia han rechazado este milagro, llamándolo ficción. Mi querido amigo, pero Jesús, sin embargo, lo consideró un hecho histórico. No solo lo consideró un hecho histórico, sino que también empleó el incidente de Jonás y el gran pez para ilustrar su propia muerte, sepultura y resurrección, como te he dicho antes. Entonces vemos ahí que no solo Jesús lo tomó como un hecho histórico, sino que se refirió a su muerte, sepultura también, hablando de la muerte hablando del tiempo que Jonás pasó en el vientre del gran pez. Te voy a leer el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 39 a 41. Dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, ¿verdad? Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Aquí está Jesús hablando de esta historia que pasó con Jonás. 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, hablando ya de sí mismo, más que Jonás en este lugar. Mi querido amigo, ¿ves que Jesús mismo se refirió a esa historia? Vamos a seguir meditando, vamos a pasar ya al punto 2. Mira, en la parte 2, mi querido amigo, vemos aquí que en otras palabras, Jesús puso la experiencia de Jonás con el gran pez en la misma categoría de su muerte y resurrección. Mira, Jesús la aceptó como un milagro de Dios que ocurrió de acuerdo con su propósito en la historia redentora. Y tú no la vas a aceptar, mi querido amigo. Para todos los creyentes verdaderos, o sea, tú y yo, eso debe resolver las dudas. Esto debe resolver las dudas sobre su autenticidad. Aquí ya no tenemos que dudar más. Jesús lo dijo y así es, para la gloria de Él. El Señor usó esa historia, así que no importa todo lo que digan los demás, si ellos lo llaman mitología o lo llamen que es una ficción, que lo llamen como quieran. Nosotros, si Jesús lo dijo, es verídico y nosotros lo creemos. Que su nombre sea glorificado. Mi querido amigo, esa es la palabra que te traía hoy para la gloria de nuestro papá. Quédate con esta palabra, que el Señor aún en nuestra rebeldía nos usa y siempre tiene algo para sacarnos de los problemas. Que su nombre sea glorificado y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.